Hola, soy Jessie, la profe de resolución de problemas y algoritmos, y por estos días nos vamos a estar encontrando por este medio. Vamos a proyectar algunas de las clases de PowerPoint que tienen en el Moodle y bueno, la idea es que les voy a ir explicando un poquitito lo que dicen las diapositivas. Siempre van a tener las diapositivas de referencia. Si tienen la posibilidad de imprimirlas, por ahí les puede servir. Bien, vamos a ir comenzando con lo que en general uso de presentación en la primera clase, que es la primera vez que nos vemos. En este caso, no les voy a poder dar fechas de exámenes porque no sabemos hasta cuándo se va a extender la cuarentena. Así que por ahora vamos a ir preocupándonos de aprender lo que tenemos pautado para cada clase, que hagan las preguntas a través de los foros y después, más adelante, vamos a ir viendo si hace falta organizar algún examen a distancia o si podemos tomar un examen ya en el momento que volvamos, que nos volvamos a ver, ¿sí? Entonces, por ahora no tenemos fechas de exámenes, así que no se preocupen. Mientras tanto, ustedes lo importante es que se mantengan al día con los prácticos principalmente, ¿sí? Que puedan seguir las clases, hagan las consultas que consideren y después que vayan resolviendo los prácticos con el ritmo más o menos que nosotros les decimos que tendrían que seguir. Bien, nosotros estamos dentro de las materias de programación, hay todo un tronco de materias de programación en las carreras de computación, tanto en las ingenierías como en la licenciatura. Somos la primera materia de programación. Entonces después van a ir viendo que todos los conceptos que vemos en esta materia se van a ir repitiendo a lo largo de los siguientes cuatrimestres. Después ahí tienen el detalle para mirar. Tenemos distintos objetivos en estas materias, como la parte de comunicación escrita, la parte de comunicación oral, van a empezar a aprender con autonomía, en este caso más que nunca les va a tocar aprender un poquito manejándose ustedes los tiempos, entonces acá va a ser muy importante que ustedes lo sepan hacer y que puedan administrar estos tiempos. Por ahora lo de trabajar en equipo va a quedar para más adelante cuando nos podamos juntar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender a lo largo de todas estas materias? El primer concepto que aprendemos es el concepto de algoritmo. En esta materia vamos a partir de un algoritmo siempre y nuestro objetivo final va a ser escribir a partir de ese algoritmo un programa que resuelva el mismo problema, ¿sí? Para esto usamos un lenguaje de programación para escribir los programas. Y en nuestro caso, el lenguaje de programación que usamos en RPA es el lenguaje de programación que se llama Pascal, ¿sí? Usando una interfaz, ¿sí? Que es la que nos permite programar en Pascal, que se llama Lazarus. Que después van a tener algún tutorial donde van a ver cómo instalarse en sus computadoras en Lazarus para poder empezar a probar los programitas. Cuando empecemos a hablar del lenguaje de programación, ahí vamos a ver conceptos como estructuras de control y demás. Eso lo dejamos para más adelante. Entonces, dentro de los conceptos específicos a lo largo de todo este recorrido, vamos a tener división de problemas en subproblemas, la parte de cómo diseñamos correctamente un algoritmo y cómo usamos los lenguajes de programación según el problema que tenemos que resolver. De esta forma nos queda como objetivo principal de RPA el de diseñar diseñar algoritmos para resolver problemas de pequeña escala. Esto quiere decir problemas sencillos, ¿sí? Ya después, cuando vayan avanzando en la carrera, la idea es que van a tener problemas más reales, más cercanos a los reales y van a ir aumentando su complejidad. El lenguaje de programación va a ser Pascal y vamos a tener que seguir algunos criterios que nosotros buscamos dentro de la calidad, ¿sí? Principios y técnicas de programación estructurada, diseño top-down, todos estos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Como les dije antes, el lenguaje de programación que usamos va a ser Pascal. Entonces, el recorrido es, arrancamos con la definición de un problema, a partir de ese problema vamos a escribir un algoritmo, que ahora vamos a ver qué es un algoritmo, porque todavía no vimos la definición de algoritmo, ni qué es, ni cómo se escribe, ni para qué sirve.
y del algoritmo pasaríamos al programa, ¿sí? Como se puede ver ahí en el grafiquito del PowerPoint. Ahora bien, dijimos, nosotros siempre partimos de un problema, ¿no? ¿Qué es un problema? Un problema lo podemos definir como una discrepancia, después le tengo que sacar, que se me apaga la pantalla, una discrepancia entre un estado inicial y un estado final, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir de este grafiquito. Estoy en un estado inicial y quiero llegar a un estado final. ¿Quién es el algoritmo? El algoritmo es el conjunto de pasos que me indican cómo, a partir de un estado inicial en el que estoy, puedo llegar a ese estado final. Ejemplos de problemas son encontrar el camino más corto desde mi casa hasta la universidad, ¿sí? Eso es un problema. Ganar un partido de damas, tengo que ver cómo, estoy en un estado donde empiezo un juego y llego a mi objetivo, que es ganar el partido. Aprobar una materia, armar un rompecabezas, ¿sí? Todos estos que tenemos acá listados son ejemplos de algoritmos, de problemas. Si queremos clasificar los problemas, podemos clasificarlos en problemas con una única solución, con varias soluciones y sin ninguna solución. Con una única solución, por ejemplo, si yo quiero obtener el resultado de sumar los números del 1 al 100. ¿Sí? Ese es un problema que tiene una única solución, que es el resultado de sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100. Con varias soluciones, nombrar 3 actores argentinos. Le pregunto a una persona, me va a dar una respuesta que va a ser correcta, si es que los 3 actores son argentinos. Le pregunto a otra persona, me va a dar otros 3 nombres probablemente, y también va a ser correcta. ¿Sí? Y por último, problemas con infinitas o sin solución, como una división por cero, que no tiene solución, o una ecuación como esa que vemos ahí, donde tenemos infinitos valores posibles para x. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que nos van a importar a nosotros? Los problemas con una única solución. Son esos los que vamos a resolver en esta materia. Entonces, cada vez que tengamos un problema, una parte importante, como ya vieron en el remedial, es detectar cuáles son los datos con los que contamos y los datos que queremos averiguar. Estos que queremos averiguar son los que se llaman la incógnita. Y cuáles son las reglas que me asocian estos datos que tengo en el estado inicial con los datos que quiero obtener en el estado final. ¿Sí? Bien, de esta forma entonces nosotros vamos a lograr escribir el algoritmo que me permite pasar del estado inicial al estado final. Y ese algoritmo, una vez que está escrito, que se escribe en algo que se llama lenguaje de diseño, se va a pasar a un programa que se escribe en un lenguaje de programación. Entonces, el algoritmo se escribe en lenguaje de diseño. ¿Sí? El programa en lenguaje de programación. Es como un paso previo a escribir el programa. ¿Por qué es importante escribir el algoritmo? Porque a mí un algoritmo me puede servir para escribir programas en distintos lenguajes de programación, como van a ver más adelante. Entonces, si yo aprendo a escribir el algoritmo como una parte siempre inicial al momento de programar, eso me va a permitir, para la próxima clase, saco que no se me apague la pantalla del celular, me va a permitir hacer el algoritmo y programarlo en distintos lenguajes según las necesidades que yo tenga. ¿Sí? Pero el algoritmo siempre se mantiene igual. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Si buscamos una definición, es una secuencia de instrucciones que cuando las ejecutamos, cuando las llevamos a cabo, me permiten resolver alguna instancia de un problema. ¿Sí? Esas instrucciones tienen un orden, ¿está bien? Hay una única instrucción inicial y una única instrucción final, y siempre es posible determinar a partir de una cuál es la siguiente. Entonces acá aparece un concepto muy importante. Bueno, nosotros a lo largo de nuestra vida cotidiana nos encontramos con un montón de problemas que nos permiten ser solucionados a través de algoritmos. Por ejemplo, hacer una receta. Hacer una receta es, yo tengo un estado inicial, que son todos mis ingredientes sueltos, tengo un estado final al que quiero llegar, que es una torta. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para, a partir del estado inicial, llegar al estado final? Bueno, esos pasos van a estar escritos o descriptos a partir de un algoritmo. En este caso podemos ver un algoritmo de, por ejemplo, hacer una salsa blanca. Y también otro ejemplo de algoritmo que nos encontramos en la vida cotidiana es el de activar una tarjeta de crédito. Tiene pasos bien específicos de qué tengo que hacer en cada momento para resolver el problema.
En ese caso es activar una tarjeta de crédito. Bien, entonces vamos refinando nuestra definición de algoritmo y ahora podemos decir que un algoritmo es una secuencia de instrucciones comprensibles para quien tenga que ejecutarlas, ¿sí? Esto es cuando lo pasemos al programa, el que las va a tener que ejecutar va a ser la computadora. Y que tiene que estar expresado a partir de un conjunto de primitivas. Cada una de estas instrucciones yo tengo que poder ejecutarlas, ¿sí? Si a mí me dicen batir a nieve y yo no sé batir a nieve, a mí ese algoritmo no me sirve. ¿Está bien? Entonces, todas las instrucciones tienen que estar expresadas de tal forma que quien las tiene que ejecutar las pueda entender, ¿sí? Una instrucción que se puede entender de esa manera se llama primitiva. Entonces, vamos a ver que vamos a tener instrucciones que pueden depender de una condición, que en algún caso yo quiero que se ejecuten y en otro caso no. Y vamos a ver que también hay instrucciones que se repiten, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Como características principales de los algoritmos, y también a su vez van a ser de los programas que se van a traducir, vemos que necesitamos escribir o buscamos escribir en esta materia algoritmos que sean generales, finitos, eficientes y eficaces. Entonces yo en este punto siempre les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿qué significa cada una de estas cosas? Bien, ¿qué significa que el algoritmo sea general? Si yo tengo un problema que es, dado un cuadrado, quiero calcular el perímetro, ¿qué información necesito para resolver ese problema? Necesitaría mínimamente el valor de un lado. Entonces, si a mí me dicen, tengo un cuadrado del lado 2, yo puedo decir que el resultado, que es el perímetro, que es el problema que yo quiero resolver, ¿cuánto vale? ¿Vale? 8. 2 por 4. ¿Sí? El perímetro es 2 más 2 más 2 más 2 porque estamos hablando de un cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en mi estado inicial, ¿yo qué conozco? El valor de un lado. En el estado final, ¿a qué quiero llegar? Al valor del perímetro. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos dato de entrada, ¿sí? El nombre de lo que yo conozco en el estado inicial. Y el dato de salida es lo que yo quiero averiguar. En este caso, ¿qué quiero averiguar? El perímetro. ¿Bien? Ahora bien, si yo digo este problema de calcular el perímetro de un cuadrado cuyo lado vale 2, yo voy a hacer, por ejemplo, una aplicación para los celulares que la gente pueda averiguar el valor del perímetro de un cuadrado cuyo valor del lado es 2. Bueno, la idea es que no, porque siempre un cuadrado con valor de lado 2 va a tener un perímetro 4, ¿sí? Esto es un caso particular del cálculo de un perímetro. Entonces, esto es una instancia del problema de calcular perímetros. Lado 2, perímetro 4. Lado vale 2, el perímetro vale 8. Ese es un caso particular, ¿sí? Un caso particular es una instancia del problema. Entonces, para que nuestros algoritmos sean, como dice ahí, generales, en el primer puntito, yo lo que voy a hacer es que me puedan dar como dato de entrada cualquier valor de lado y para que mi algoritmo y mi siguiente programa sean útiles, ese valor de lado se va a usar para calcular el valor del perímetro, que es el dato de salida. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer uno que si me dicen 4, voy a hacer 4 por 4, 16. Si me dice que el lado vale 10, yo le voy a decir que entonces, sí, está bien, 40 es el perímetro del lado 10. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que hace que mi algoritmo sea general. Yo tengo distintas instancias del problema que puedo resolver con mi algoritmo. ¿Está bien? Entonces, para este problema, un ejemplo de algoritmo, sacándole ya un poco del suspenso, sería escribir mi algoritmo. Supongamos que vamos a hacer una aplicación para el teléfono que se llama App Perímetro. Entonces le vamos a mostrar un cuadrito de texto al usuario para que ponga un valor de lado y le decimos cuál es el perímetro de ese cuadrado. ¿Sí? Perímetro de cuadrado, que no es lo mismo que hacer un perímetro de un rectángulo, como ya sabrán. Entonces, dato de entrada,
¿Qué me tiene que dar el usuario para que yo pueda calcular ese perímetro? Me va a tener que decir cuánto vale el lado, ¿sí? Cuánto mide ese lado. Entonces, me va a dar un valor de la medida del lado. ¿Qué le voy a mostrar yo como dato de salida? El valor del perímetro. A estos datos, tengo un dato de entrada, un dato de salida, les doy los nombres que yo quiero, ¿sí? Eso lo vamos a ir definiendo en el momento que estamos programando. En este caso el algoritmo es muy sencillo porque lo único que tienen que hacer es calcular el perímetro a partir del valor del lado. ¿Cómo se calcula? Como lado por 4, o sea, lado más lado, más lado, más lado. Esto, ¿qué me da? Me da directamente el valor del perímetro. Entonces, yo a mi dato de salida perímetro lo calculo, y eso lo vamos a expresar con una flechita, como lado por 4. ¿Cuántas instrucciones tiene mi algoritmo? Una. ¿Cuál es la instrucción que tiene mi algoritmo? La que calcula cuánto vale el perímetro y pone ese resultado en el dato de salida, que se llama perímetro. ¿Sí? Bien, a esto, toda esta explicación es por lo que decimos que los algoritmos tienen que ser generales, ¿sí? Como está ahí, generales. Acá ya estoy. ¿Sí? Bien. Finito, sabemos lo que es finito. Que sea finito significa que cualquier grupo de instrucciones que yo ponga en mi algoritmo comienza y termina. ¿Sí? Eficiente y eficaz. ¿Qué significa primero eficaz? Eficaz es que me devuelva el resultado que corresponde. ¿Sí? Si yo quiero calcular un perímetro, esto no me puede dar esto, porque me está devolviendo otra cosa que no es lo que yo estoy necesitando. ¿Sí? Entonces, eficaz es que resuelva el problema que tiene que resolver. Si tengo que escribir una definición, que resuelva el problema que tiene que resolver. ¿Cuándo va a ser eficiente? Cuando además de resolver el problema que tiene que resolver, lo resuelve de la mejor manera posible. Y esto es en general en cuanto a tiempos de cómputo. Un ejemplo muy fácil para ver esto es si pensamos en un robot, tengo un mapa, tengo un robot que tiene que ir desde un lado A, hay distintos puntos, ¿sí? Tiene que ir de un lado A un lado B. Que haga esto significa que yo lo resolví de manera eficiente. Si mi robot hace esto, es eficaz porque llega desde el punto A hasta el punto B, pero no es eficiente, no lo hace de la mejor forma posible. ¿Está bien? Entonces, algoritmos generales, ¿sí? No resuelven una instancia de un problema, no resuelven un ejemplo, un caso particular, sino que me sirven para resolver una familia de problemas. Finitos comienzan y terminan, en nuestro caso, en esta materia. Eficiente, encuentran esa solución de la mejor forma posible, ¿sí? Y eficaz, encuentran la solución al problema que estamos queriendo resolver. Entonces, ahí tenemos bien escrita la secuencia. Yo empiezo siempre planteando alguna solución en un lenguaje coloquial, ¿está bien? A partir de ahí vamos a escribir nuestro algoritmo en código fuente, o ahí le llamamos pseudocódigo, ¿está bien? Que es lo que hicimos recién en el algoritmo anterior. Yo le pongo un nombre al algoritmo, le doy nombres a los datos y muestro cómo a partir del dato de entrada obtengo el dato de salida, como hicimos con el del perímetro. Y eso después, que ya es un algoritmo, lo pasamos en el lenguaje de programación, en este caso Pascal, a un programa. ¿Sí? Esta secuencia. Problema, calcular el perímetro de un cuadrado, el algoritmo, el que teníamos recién escrito en la pizarra, escrito en lenguaje de diseño, ¿sí? Eso que teníamos escrito recién acá era el lenguaje de diseño, y va a pasar a un programa en un lenguaje de programación, que en este caso va a ser Pascal, que lo vemos en unas clases más adelante. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la primera clase, un poquito accidentada, pero bueno, de a poco va a ir fluyendo un poco mejor, ¿sí? No se pierdan las últimas diapositivas, que tienen más ejemplos de esto que les estuve dando, y esta primera clase tiene una segunda parte que más adelante la van a poder mirar. Besito.